Muy buenas, bienvenido a mi video de legislación laboral. En nuestro NRC 25535 hablaremos de los elementos del contrato de trabajo, tanto de la parte del empleador como la parte del empleado. Somos el grupo número 10 y estamos conformados por mi compañero Michael Alejandro Cuervo Aguilera y mi persona Kevin Orlando Torres Borges. Iniciaremos definiendo qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un pacto entre el empleado y el empleador, cuya primera parte se compromete a obedecer y a cumplir sus tareas, también a recibir las instrucciones dadas por el empleador. Esto, obviamente, por parte del empleado recibe una retribución monetaria, en especie o de bienes materiales. El contrato de trabajo es una herramienta básica para el buen funcionamiento del mercado. En él se especifican las condiciones bajo las cuales el trabajador llevará a cabo sus tareas, sus determinados cargos. Esto es definido por el empleador, quien lo contrata. Del contrato de trabajo se derivan derechos y deberes de las partes y es una prueba fundamental cuando se solicite la ayuda de un juez en caso de que se estén incumpliendo los acuerdos y necesiten como pruebas contundentes de las partes en que ambos firmaron para el acuerdo del contrato. El juez lo evaluará y tomará decisiones de dicho caso. También en el contrato de trabajo hay una parte en la que dice actividad personal del trabajador. Esto significa otra parte del contrato esencial, elemento, es la retribución. Dice que la retribución es como la parte esencial del contrato, como contraprestación de la actividad personal del trabajador que realiza para el empleador. Y es un elemento muy común y corriente en los contratos. Recordemos que la retribución o la paga puede ser de manera en especie, de manera material, ejemplo con inmuebles, y también la manera del pago en efectivo o consignación como retribución a la prestación personal que el empleado atribuyó. Los tipos de contrato de trabajo. Los contratos de trabajo se dividen en dos partes. La primera es de acuerdo a su formalización. Los contratos pueden ser verbales o escritos. Los contratos verbales es un acuerdo entre el trabajador y el empleador de forma verbal, de forma hablada. No requiere o no existe un documento de ambas partes que justifique la contratación ni las tareas que se pacten. En este caso todo se hace de manera verbal, hablado, pactan las tareas, el salario y su funcionamiento o su rol dentro de la empresa. Por otra parte está el contrato escrito o los tipos de contrato escritos. Esto ya detallan cada parte de manera escrita, impresa. Se escriben las condiciones, el salario. La otra parte en la que se dividen los contratos de trabajo es de acuerdo a su duración. Está el contrato a término fijo. Es un contrato que tiene una fecha de finalización, aunque suele existir las posibilidades de que el contrato se renueve de una forma automática. En este caso, ambas partes concuerdan y pactan la fecha límite o la fecha de finalización en la que va a trabajar el empleado de la labor. Pero de igual manera, si las dos partes
desean continuar con la prestación de servicios, entonces el contrato se puede renovar y se puede extender el plazo que ambas partes quieran. Contrato a término indefinido. El contrato no tiene fecha de finalización y en un principio el contrato se extenderá el tiempo que las partes crean convenientes y estén de acuerdo. Este contrato a término indefinido no tiene fecha límite, no tiene fecha de caducción. Si ambas partes desean con la prestación de servicios, continuar con la prestación de servicios, lo pueden hacer sin fecha límite. El contrato por obra labor. El contrato por obra labor, como su nombre lo indica, es un contrato que se cumple hasta que la obra termine. Esto sucede mucho en los casos particulares como las construcciones, ya que ahí es donde más se ve este tipo de contrato, que ambas partes concuerdan que hasta que la obra o la labor esté eh, concluida, hasta ahí llega el contrato, hasta ahí puede decir que el contrato finalizó. Otro tipo de contrato es el temporal o de transición. El contrato durará un periodo muy breve que se limita a cubrir una necesidad temporal como puede ser el reemplazo de un trabajador con permiso de maternidad, un pico de demanda a una determinada temporada, reemplazo de un trabajador, vacaciones, ya sea también las situaciones de salud que presente el trabajador, eh, que en su caso requiera que lo reemplacen. Este contrato no puede durar más de un mes porque la ley lo estima y el Código Sustantivo del Trabajo indica que este contrato de trabajo no se debe extender a más de un mes, ya que es algo muy breve. Mi nombre es Michael Leandro Cuervo Aguilera y voy a continuar con la presentación. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Las medidas de mejoramiento vienen asignadas a otros elementos que permiten mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y el contratado. Las medidas principales son aquellas ajustadas al salario, horas de trabajo, beneficios, remuneración de trabajo por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo y disfrute. La idea es plantear un proceso de reconocimiento donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. Ahora vamos a decir las medidas por parte del empleador y el trabajador. Medidas por parte del empleador. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Informar el salario que venga, horario y periodo de prueba. Dar a conocer el reglamento interno del trabajo. Reconocimiento del tiempo extra laborando y reconocimiento de recargos. No exceder las jornadas laborales que aunque sean reconocidas no deben ser extenuantes. Cumplimiento de las fechas establecidas por la remuneración. Reconocimiento por el logro de los resultados. Ofrecer un plan de beneficios a los trabajadores. Ahora las medidas por parte del empleador. Cumplimiento de las actividades para las que fue contratado. Cumplimiento del horario laboral legal. Interés mutuo. Satisfacción de ambas partes en la relación laboral. Cumplir con el reglamento interno del trabajo. Compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones. A continuación voy a decir los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones. Implementación del contrato de tiempo indefinido. Confiabilidad de información. Cuando existe la larga permanencia de un trabajador en la empresa. Lanzamiento de vacantes a personal interno. Concientización frente a cargo de su importancia. Modalidades del salario. El primero, salario mínimo mensual legal vigente, definido cada año por el Gobierno Nacional como la base mínima de remuneración que debe percibir todo trabajador colombiano que labore una jornada de 8 horas y 48 horas semanales. El salario mínimo mensual legal vigente es de 1.014.980 pesos.
Si el trabajador labora menos de dicho tiempo, es decir, la mitad de la jornada, eso quiere decir que le va a dar la mitad de dicho salario. Salario integral. Conformado por una base salarial equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una prestación que corresponde a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este último se encuentra incluido el pago de prestaciones como prima y cesantías, horas extras, recargos, entre otros conceptos, lo cual supone que dichos pagos deben ser liquidados para los trabajadores que devenguen ese salario en los términos previstos en la ley. Salario en especie. El salario en especie constituye toda retribución material distinta al dinero que recibe el trabajador como parte de su remuneración salarial y como contraprestación directa del servicio. Este tipo de salario puede ser pactado de dos maneras. La primera, cuando el trabajador devenga un salario mínimo mensual legal vigente, puede pactarse hasta el 30% del salario en especie. Cuando el trabajador devenga más de un salario mínimo mensual legal vigente, puede pactarse hasta el 50% del salario en especie. El siguiente, salario variable, es aquel que su valor está sujeto a variaciones debido a que el trabajador percibe pagos además del salario básico, que constituyen salario como por ejemplo, bonificaciones y o comisiones. A continuación voy a decir las prestaciones sociales. La prestación social es una especie de adición al trabajador que recibe, que no hace parte de su remuneración, por lo tanto no hace parte de su salario. Las prestaciones sociales son prima de servicios, auxilio de cesantías, interés sobre cesantías y dotación. Las vacaciones no son una prestación social, sino un descanso remunerado de carácter salarial, por lo tanto no se incluye aquí. Ahora vamos a explicar cada de las prestaciones sociales. La primera, prima de servicio. La prima de servicio no constituye salario ni se debe computar como salario en ningún caso. En el caso que el empleado opere con un trabajo a término fijo inferior a un año, la prima de servicio se calculará en proporción al tiempo laborado. Prima de cesantías. La liquidación de las cesantías se hará el último día de cada año o al terminar el contrato. Se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de las cesantías. Intereses sobre las cesantías. El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tenga acumulados para el 31 de diciembre de cada año. Dotación. Todo empleador debe dotar al empleado con cada 4 meses con un par de zapatos y un vestido.